Señor, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Que Dios les bendiga a todos, hermanos, en esta preciosa y bella tarde. Es una bendición maravillosa estar en la casa del Señor. ¿Cuántos están alegres, gozosos de estar en este lugar? Dele fuerte ese aplauso al Señor, amén. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre, ¿lo tienen? ¿Lo leen conmigo? Como el Hijo del Hombre no vino, ¿para qué? Para ser servido, sino ¿para qué? Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Léalo de nuevo conmigo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tome su asiento. Yo quiero en esta tarde que hablemos de algo bien importante, como es la grandeza de servir en el reino de Dios. Amén. La grandeza de servir, de ser un instrumento útil en el reino de Dios. Las palabras que nosotros acabamos de leer son palabras de nuestro gran maestro. Pero vea usted qué interesante, estas expresiones que acabamos de leer son la conclusión de una conversación, de un incidente, podría llamarlo yo, que se suscitó entre Jesús, sus discípulos. Algunos de ellos venían platicando y venían queriendo usar su tráfico de influencias para ostentar, para obtener puestos de importancia en el reino de Dios. Y comienzan a hablar con Jesús, y comienza una madre de estos discípulos a hablar con Jesús. Mire, a pesar de que los discípulos eran hombres que caminaban siempre con el maestro, pero en esta ocasión sacan a relucir los deseos humanos, sacan a relucir las intenciones humanas que todas las personas tenemos. Ese deseo de ser superiores, ese deseo, ¿verdad?, de aventajar a los demás. A pesar de que eran los discípulos, en esta ocasión se acercan al maestro y le comienzan a insistir y comienzan a hablar con él, a pedirle puestos de grandeza, puestos de importancia. O algunos de ellos fueron más osados y dijeron: maestro, nosotros queremos que nos des a nosotros sentarnos, uno de nosotros a tu derecha y otro a la izquierda. ¿Se imagina usted lo que estaban pidiendo? Querían ser, como quien dice, ¿verdad?, el designado a la presidencia o el secretario privado del presidente. Querían estar bien cerquita y comienzan ellos a insistir, sacando del interior de sus corazones el deseo de grandeza, el deseo de importancia. Después de esa conversación, después de esas intenciones, Jesús termina ese incidente con estas palabras del versículo 28 del capítulo 20 del Evangelio de Mateo, y les dice de manera clara: oigan, aprendan, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Yo no he venido, les dice Jesús en otras palabras, para que me sirvan a mí. Yo no he venido para que me anden ustedes ahí engrandeciendo. No, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, les dice él, sino para servir. Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús con estas palabras, hermanos, le estaba enseñando a sus discípulos y por supuesto también a nosotros, que en el reino de Dios, ¿verdad?, que aquí en el reino al cual nosotros pertenecemos, las cosas no se ganan, ¿verdad?, por el tráfico de influencia, no se ganan por el cuello blanco. Y Jesús les aclara y les dice también a ellos: los gobernadores de la tierra, eso sí, así es el sistema. En esta tierra, si no tienes cuello, si no tienes influencia, no te pasan de primero, no eres grande, no te reciben como un grande. Pero en la tierra, les dijo Jesús, pero en mi reino no será así.
aquí, porque el que quiera ser grande, el que quiera ser el primero, el que quiera tener un puesto de importancia, debe convertirse en servidor de los demás. ¿Cuántos quieren ser grandes en esta tarde? ¿Cuántos quieren ser grandes en el reino de Dios? Pues si queremos ser grandes, entonces hay que ser siervos. Entre más siervos somos, más grandes nos hacemos. Entre más instrumentos útiles somos, más grandes nos hacemos en el reino de Dios. Parece que es una ecuación que no cabe en la mente humana. Parece que es una ecuación, ¿verdad? Parece que son cifras que no caben en la mente humana. Pero Jesús dio esta fórmula. No la dio Pedro. No la dio nadie de sus discípulos, la dio Jesús. Y si Jesús la dio, ¿cuántos creen que es verdad? ¿Cuántos creen que es cierto? ¿Cuántos creen esa palabra? Hermanos, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, la grandeza que cualquiera puede ostentar depende del grado de servicio que nosotros le demos a Él. Entre más servimos, entre más nos entregamos, entre más dejamos que seamos instrumentos de verdad para el servicio de su obra, más grandes vamos a ser. Y oiga, de estas palabras breves que leímos en el versículo 28, vamos a aprender tres cosas importantes. Lo primero que vamos a aprender es que el ejemplo más grande de siervo, el ejemplo más grande de servicio, nos lo dio Jesús. ¿Cuántos creen eso? El ejemplo más grande de servicio nos lo dio Jesús. Las palabras dichas por Jesús en este versículo 28, hermanos, no fue una simple teoría, porque Él dice, el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, no vino para ser servido, sino que vino para servir. ¿Será, hermanos, que eso Jesús lo dijo solo por decirlo? ¿Será que eso es una simple teoría? No, hermanos. Lo que Jesús dijo en esa ocasión, en estas palabras que leemos en el versículo 28, no simplemente es teoría, sino que Jesús lo demostró una y otra vez, que estaba dispuesto a servir a todos aquellos que requirieran o que necesitaran de los servicios de Él. Jesús, hermanos, estuvo dispuesto a ayudar a los necesitados. Jesús estuvo dispuesto a ayudar a los enfermos. Jesús estuvo dispuesto, hermanos, a ayudar a los endemoniados. ¿Recuerda usted en aquella ocasión cuando aquella viuda venía saliendo con su hijo muerto y lo llevaban ya en la caja, dice, en el cajón, en el féretro? Cuando Jesús la encontró llorando desconsoladamente porque aquel hijo era hijo único, Jesús no pasó indiferente y dijo, pues pobrecita la viuda, ¿verdad? Porque posiblemente la mujer también era viuda, puesto que lloraba tanto, su hijo era el único, la única esperanza de sustento. No pasó indiferente, sino que de inmediato Jesús se detiene y toca aquel féretro y le devuelve la vida a aquel muchacho que iban a enterrarlo todos juntos. Un día, mientras salía Jesús hacia Jerusalén, dice la palabra de Dios que había un hombre ciego de nacimiento llamado Bartimeo y que le gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos querían apartarlo y le decían, cállate, hombre, si Jesús está ocupado. Eran tremendas multitudes las que seguían al maestro, mas sin embargo él no dejó de escuchar aquel clamor de necesidad. Él no dejó de atender al Bartimeo, sino que se acercó donde él y puso su mano gloriosa, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir a la humanidad. Cuando los niños se acercaron donde él para buscar una bendición, Jesús les dijo a sus discípulos, dejen los niños venir a mí.
Cuando aquella mujer de flujo se acercó con la fe puesta de siquiera tocar el borde de su manto y lo tocó, la virtud salió de inmediato de nuestro gran maestro. Cuando aquel día habían más de 5,000 personas perdidas como ovejas sin pastor, deseosas de un milagro, pero también hambrientas, Jesús clamó al Padre y multiplicó panes y multiplicó peces y le dio de comer a toda aquella enorme cantidad de personas. Cuando llegó a la casa de María y de Marta, le pidió a sus hermanas que lo llevaran al sepulcro donde estaba Lázaro, y resucitó a Lázaro de en medio de los muertos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no vino para ser servido. Jesús no vino como un oportunista, como una estrella de cine. ¿Dónde está mi alfombra roja, verdad? ¿Dónde está, verdad, mi camino que me han hecho? ¿Dónde están mis honores? Jesús no vino a eso. Jesús vino a servir a la humanidad. Ahora las estrellas de cine y las personas, la gente de gran renombre, lo único que quieren son honores. Lo único que quieren, hermanos, es renombre. Y conocía yo la experiencia de una pobre comunidad un día de estos. Parece que habían invitado a no sé qué artista. Y cuando llegó aquel hombre ingreído a hacer una prueba de sonido al lugar donde le habían pagado para llegar, y donde toda la comunidad estaba esperanzada con la recolección de los fondos, aquel hombre ni siquiera hizo una prueba de sonido, sino que envuelto en su gran orgullo, además de estar envuelto en un gran circuito de seguridad, vio la marca de los altoparlantes que habían puesto para que él cantara. Y dijo: ¿y esa marca qué hace aquí? Yo no he pedido esa marca de altoparlantes. Entonces le dijeron que no habían de la marca que él había pedido en su rider para que se los tuvieran ahí a la orden del día. Aquel hombre orgulloso e ingreído se subió nuevamente en su limusina y se fue de aquel lugar y les dijo que reembolsaría el costo del adelanto de aquel contrato, porque su orgullo no le permitió ni siquiera hacer un ensayo para aquella gente. Pero Cristo no fue así. Cristo vino para servir. Cristo vino para ayudar. Y la demostración más grande de Jesús para servir a la humanidad es que estuvo dispuesto a dar su vida en rescate por todos nosotros. ¿Quién podía dar la vida por un borracho? ¿Quién podía dar la vida por un perdido? ¿Quién podía dar la vida por un vicioso? ¿Quién podía dar la vida por un rebelde y contumaz, como hemos sido muchos de los cristianos que hemos sido alcanzados con la sangre perfecta del Cordero de Dios? ¿Quién la podía dar? Si acaso la podríamos dar por una buena persona, por un pariente, por un familiar. Pero a Cristo no le importó la condición de la humanidad. A Cristo no le importó donde nosotros estábamos sumidos. No le importó nuestra condición de pecado, sino que Él fue el único que levantó la mano ante el Padre Celestial y dijo: yo iré a la cruz del Calvario a pagar la factura de la humanidad. Entonces, cuando Jesús dice: yo no he venido para que me sirvan, sino para servir, no es simple teoría, sino que lo demostró con todos los hechos que él hizo. Filipenses capítulo 2, versículo 6 y versículo 7, si usted lo lee conmigo, dice este pasaje maravilloso, el cual, oiga cómo dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Oiga, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y dice el 7, sino que se despojó a sí mismo. ¿Entiende esa palabra? Sino que se despojó de su divinidad, sino que se despojó de su poderío, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejemos a las estrellas de cine y a las grandes
a los grandes hombres y mujeres del mundo artístico, deportivo, de cualquier disciplina en el mundo, y mirémonos a nosotros mismos. Porque muchas veces nos parece que servir a los demás nos va a rebajar. Porque muchas veces nos parece que servir al hermano nos va a hacer menos. Porque muchas veces hasta criticamos a aquel que anda sirviendo demasiado. Vos tan enrollón que sos. Vos tan lambiscón que sos. Deja de andar limpiando esas sillas. No, hermanos. Mirémonos a nosotros mismos. Y muchas veces nosotros mismos, como si no entendiéramos esta palabra. Hermanos, cada uno de nosotros debemos hacer a un lado nuestro orgullo, debemos hacer a un lado cualquier cosa, cualquier barrera que nos quiera detener. Y en esta tarde el llamado de la palabra es que miremos el ejemplo de Jesús, que siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de los Señores, siendo el Dios creador que hizo los cielos y la tierra, siendo el Dios omnipotente, siendo el Dios poderoso, no escatimó como valioso ninguna de esas cosas, sino que tomó forma de siervo para venir a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero nosotros muchas veces no queremos servir a los demás. No queremos servir en la obra de Dios. No queremos ser instrumentos útiles. Veamos el ejemplo de Jesús. Veamos lo que Jesús nos enseña, ¿verdad? A veces nos parece que nos podemos rebajar si tomamos cosas sencillas como tomar un trapeador, cosas sencillas como mover una silla, cosas sencillas como ayudarle a un hermano a que se baje las gradas. Hermanos, esas son cosas sencillísimas. Hay muchas cosas más. Hay muchas cosas más que nosotros podemos hacer. Pero muchas veces el orgullo, nuestras posiciones, pensamientos, nos inhiben, levantan una barrera entre nosotros y el servicio a Dios. Pero en esta tarde el Señor nos dice, todos somos instrumentos útiles. ¿Cuántos creen eso? Todos somos instrumentos útiles en el reino de Dios. Y si lo hizo Jesús, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Y si lo hizo nuestro gran maestro, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? El mejor ejemplo que tenemos es ese. Jesús nunca nos pide hacer algo que Él no lo practicara antes. Y si Él nos dice que seamos siervos, y si Él nos dice que sirvamos, y si Él nos dice que solo así vamos a obtener la grandeza que nosotros estamos buscando, esa es una realidad porque Él ya lo hizo. El mismo apóstol Pablo, escribiendo ahí en el capítulo 2 siempre de Filipenses, al final del capítulo 2, dice que debido a eso, a lo que leíamos hace un momento, debido a que Él me escatimó su posición de Dios como cosa a que aferrarse, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén. Y lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre glorioso que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa grandeza se la dio Dios. Y Jesús sabe que en su reino a los que sirven también Dios les pondrá en un lugar especial. Los tendrá en un lugar especial. La segunda cosa que aprendemos de esa frase que leímos en el versículo 28 es que para Dios el que más sirve es el que más crece. O sea, es el más grande. Así lo dijo Él. El que más sirve es el más grande. Vuelva conmigo a Mateo capítulo 20. Pero leamos el versículo 27. Desde el 26 de Mateo capítulo 20.
Mas entre vosotros no será así, dijo Jesús, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué dice? Será, ¿ya lo leyeron? Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Será vuestro siervo. Para Dios, dije en segundo lugar, el que más sirve es el más grande. Para algunos de nosotros tal vez no tiene esa connotación el servicio, pero para Dios y en su reino sí, el que más sirve es el más grande. Quiero preguntar esta tarde, ¿cuántos quieren ser siervos de Dios? Y cuando digo siervo me refiero a las mujeres también. ¿Cuántos quieren servir en el reino de Dios? Debe ser nuestro deseo, hermanos, porque eso nos garantiza grandeza. No por grandeza, no por cuello, grandeza no por influencia, grandeza no por lo que tengo, por mi posición social o económica, no, grandeza por servir. Esa es la fórmula en el reino de Dios. Esa es la fórmula. Esta fórmula que, como dije hace un momento, posiblemente no cabe en la mente de nosotros, pero si Jesús lo dijo, es una realidad. Si Jesús lo dijo, es cierto. El que más sirve es el más grande. Entonces surge una pregunta en cada uno de nosotros: ¿cómo le sirvo a Dios? ¿Se ha preguntado usted alguna vez eso? ¿Cómo le sirvo a Dios? ¿Cómo será que yo puedo ser un instrumento útil para el Señor? Hermanos, hay tantas maneras de servir a Dios. Hay tantas formas de servir en la obra del Señor. Solo basta que nosotros nos dispongamos. Solo basta que nosotros digamos manos a la obra. Pero hay tantas maneras de servir en el reino de Dios. Mire, una de las maneras más lindas, más prácticas, más bonitas que nosotros tenemos para servir en el reino de Dios es predicando su palabra, es evangelizando, es llevando este evangelio glorioso a las demás personas. Cuando nosotros predicamos, hermanos, estamos sirviendo en la obra de Dios. Y vea, usted puede predicar como usted quiera. No me refiero a la esencia del mensaje. Yo me refiero, hermano, a la técnica. Porque usted puede evangelizar platicando con las personas. Usted puede evangelizar apartando una tarde con su célula, por ejemplo, e ir a evangelizar. Usted puede, hermano, evangelizar también y pregonar este evangelio glorioso, hermanos, hablando con los vecinos, platicando con las vecinas. El que vaya pasando ahí por la puerta de su casa, usted le regale un tratado, usted le regale una palabra, usted le pregunta si sabe del mensaje de salvación y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mire, hay tantas maneras de poder evangelizar, hay tantas maneras de poder predicar, y ahora con toda la tecnología que tenemos en nuestras manos, grandes y pequeños, jóvenes y adultos, hay tantas formas de poder evangelizar, de poder mandar un mensajito evangelístico a las personas. No ande mandando cadenas de San Judas Tadeo. No, eso no lo ande mandando. Eso es mentira. ¿Verdad que usted, si usted le manda 10 mensajes a 10 personas que usted quiere, mañana va a tener bienestar? Eso es pura mentira del diablo. No ande con esas cosas. Mejor busque un texto de la palabra de Dios y mándeselos a sus amigos, ¿verdad? Evangelice de esa manera.
Puede evangelizar a través de una llamada, a través de un mensaje, a través de un tratado, a través de una plática, a través de una conversación allá con el vecino, en la escuela, en el trabajo, en el empleo, donde quiera que nos encontremos. Ahí podemos ser instrumentos útiles para el reino de Dios. Mire, si campo de donde laborar hay bastante. Si campo donde trabajar hay bastante. Si por eso, mire, este mes nos estamos preparando para recibir de Dios hermano, este incentivo, porque en noviembre, oiga, en noviembre ya hay todo un programa listo para ir a evangelizar a todas nuestras comunidades alrededor de nuestro templo. ¿Y quiénes lo vamos a hacer? Nosotros. ¿Quiénes van a ir conmigo? Como 7. Tal vez cuando el mes termine hay más. Y usted me podrá decir, hermano, es que yo tengo miedo a hablar. Mire, que le dé miedo hablar de otras cosas menos del mensaje de Jesucristo. Que le dé miedo hablar de mentiras, pero de esta gran verdad, que no le tiemble sus palabras para hablar de la verdad de Dios. Evangelizando es una manera de cómo nosotros podemos servir. Cristo dijo, id por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Se imagina usted si todos nos propusiésemos la meta de evangelizar a alguien el día de mañana, de evangelizar a alguien el día martes, de evangelizar a alguien el día miércoles? ¿Cuántas personas evangelizadas habrían para el próximo fin de semana? Habrían muchas. Pero muchas veces nos quedamos ahí callados. No compartimos la palabra de Dios. No compartimos el evangelio. Si realmente no puede por ningún punto usted predicar la palabra, aquí tenemos tratados también. Pídame y yo le doy. Pero en todos los lugares tenemos libertad para predicar. En los trabajos tenemos libertad para predicar. Vaya y reparta un tratado. Si necesita un Nuevo Testamento, también le doy un Nuevo Testamento y vaya y regáleselo a alguien. De esa manera podemos trabajar en el reino de Dios. ¿Cuántos creen eso? Jesús nos enseñó a evangelizar. No paraba por todas aquellas calles polvorientas, caminando de norte a sur. ¿Sabe qué andaba haciendo? No andaba conociendo. No decía él, bueno, voy a ir a Galilea, voy a ir allá por Jerusalén, ¿verdad? A darme una vuelta a ese pueblo vivo. Me voy a dar una vuelta a ese pueblo vivo para ver qué compro, para ver. No, Jesús cada vez que se movía a un lugar era para ir a predicar la palabra, para llevar el mensaje de salvación. Con esto no le quiero decir que usted no puede ir a los pueblos vivos. ¿Cómo no? Si quiere vaya. Vaya a conocer a Taco, Alegría, todo. Pero si tiene la oportunidad de evangelizar a alguien en Guayúa, evangelícelo. Si tiene la oportunidad de evangelizar a alguien allá en Alegría, evangelícelo. Comparta la palabra de Dios, porque a la verdad, hermanos, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Cómo también puedo servir? Ayudando a quien lo necesita, o sea, ayudando a nuestro prójimo. Hay tantas necesidades que Jesús tuvo la oportunidad de cubrir, y también nosotros, hermanos. También nosotros tenemos la oportunidad de poder ayudar, de poder servir en la obra de Dios, ayudándole al que está en necesidad, al anciano, al niño, ¿verdad? A la anciana, a la mujer, al hombre, a la viuda, a tantas personas que necesitan de nuestra ayuda. Posiblemente tengamos vecinos, posiblemente hayan personas que estén cerca de nosotros, compañeros de trabajo, que necesitan una ayuda de parte de nosotros. Ya no digamos un hermano, ya no digamos una hermana, ya no digamos una persona a quien nosotros conocemos. Si tenemos la oportunidad de servir a alguien, dijo Jesús, amar a Dios y amar al prójimo es el resumen de toda la ley prácticamente. Y esas obras que nosotros hacemos no las hacemos para salvación, son el producto de nuestra fe. Amén. Son el producto de nuestra fe en Dios. Ayúdele a quien usted pueda. Ayúdele al vecino.
Porque a veces cuando la gente necesita ayuda nos asaltan pensamientos bien contrarios, ¿verdad? Y a veces decimos, bueno, tanto que molesta a esta señora, tanto que molesta a este señor, solo poniéndome cargas. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Si tenemos la oportunidad de servir, sirvamos. Si tenemos la oportunidad de ayudar, ayudemos. ¿Cómo también puedo servir en la obra de Dios? Evangelizando, sirviendo a mi prójimo, sirviendo a mi hermano, sirviendo a quien tenga necesidad, y también sirviendo en su obra, hermanos, aquí en la iglesia. Sirviendo en su obra. ¿Qué significa eso? Apoyando la obra, trabajando en la obra de Dios, ¿verdad? Atendiendo a los hermanos, ofrendando, sirviendo con nuestros talentos, aportando. Y cuando digo aportar, no solamente me refiero a dinero, aportar lo que tenemos. ¿Se dio cuenta el domingo pasado lo que sucedió? ¿Cuántos vinieron el domingo anterior? Muchos venimos y muchos no nos queríamos ir, ¿verdad? Nos parecía que era el monte de la transfiguración aquí, porque había una bendición maravillosa. Los últimos nos fuimos cerca de las 9 de la noche, porque ya no hallábamos qué hacer con tanta comida. ¿Y sabe gracias a quién? Primero gracias a Dios, y luego gracias a todos ustedes, porque todos ustedes el domingo pasado dejaron de pensar en ustedes, dejaron de pensar en sus familias y pensaron en sus hermanos. Y dijeron, este arroz, este atol, este pollo, estos cejotes, estos tamales, los voy a llevar para que mis hermanos coman. Y mire, hermano, hubo una bendición gloriosa y maravillosa para todos en este lugar. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos disponemos a servir los unos a los otros, suceden cosas maravillosas, suceden cosas gloriosas. Y muchos yo veía que fue tanta la bendición, ¿verdad? Que muchos llevaron bendición hasta para sus casas. Bueno, el jueves todavía teníamos bendición del domingo, dése cuenta usted. Comimos un rico refrigerio el jueves todavía, que fue el primer culto de los hombres. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos disponemos a servir, cuando ponemos nuestros talentos, cuando ponemos nuestras manos, cuando ponemos lo que tenemos, sin importar qué tan humilde y qué tan sencillo sea, eso Dios le da toda la gloria, toda la honra, y es de gran bendición para su pueblo. Dispongámonos siempre a servir a quien podamos, a nuestros hermanos en la iglesia. Dice Lucas capítulo 17 versículo 10: así también vosotros, cuando hayáis hecho, dice Lucas 17:10, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Que no nos detenga nada para el servicio, hermanos. Que no nos detenga la crítica, que no nos detenga el hermano, que no nos detenga el pariente, que no nos detenga nada, que no nos detengan nuestros prejuicios, que no nos detengan nuestros malos pensamientos. ¿Sabe por qué? Porque viene pronto el dueño de esta mies. Amén. Viene pronto el dueño de esta mies a pedirle cuentas a ustedes y a mí también, a todos. A todos. A veces nos encanta tanto pensar en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Ah, si nos encanta tanto cantar, me voy con él, me voy con él, me voy con una corona, el Señor tiene en el cielo. ¡Aleluya! Para nosotros. Pero ¿qué tanto estamos sirviendo? ¿Sabe usted que la Biblia nos enseña que hay un juicio de galardones en cuanto la iglesia se va a la presencia del Cordero de Dios? ¿Y cuáles son los galardones que nosotros nos vamos a ganar? Los galardones que nosotros nos vamos a ganar, los vamos a ganar a puro esfuerzo de servicio hoy que estamos en este lugar, sirviendo en la obra de Dios,
sirviendo en el reino de Dios. Así lo enseñó Jesús en una y otra ocasión, a través de parábolas, a través de palabras directas. Y Jesús decía: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que estoy diciendo. Porque Él a través de parábolas enseñaba una y otra vez que es necesario, que ese talento que tienes, que eso que puedes hacer, esa oportunidad que tienes para servir, esa ventaja, esa bendición que Dios ha entregado en tus manos, tráela aquí delante de la presencia de Dios y ponte a servir, y ponte a hacer algo, y ponte a ayudar, y ponte a engrandecer el reino de Dios. Porque solo eso nos va a garantizar galardones en su presencia. No es que yo le voy a dar un papelito a usted, a la hermana fulana: Señor, dámele esto. No, hermanos, no se trata de eso. Cada uno de nosotros nos vamos a ganar o vamos a recibir el galardón que nos hemos ganado por el servicio en la obra de Dios. Y voy a terminar con esto. La tercera cosa que yo quiero compartir y que podemos aprender de estas palabras de Jesús es la recompensa de los que sirven. ¿Creen ustedes que hay recompensa para los que sirven, hermanos? ¿Y cuántos quieren esa recompensa? Yo la quiero. Y ustedes, levántenme la mano los que quieren esa recompensa. Usted podrá decirme: no, hermano, yo no quiero nada, recompensa. No creo. Todos queremos algo. ¿Verdad? Todos, absolutamente todos. Y como Jesús lo dijo en esa ocasión en Mateo 20, del 25 en adelante, le dijo a sus discípulos: no depende de mí darles sillas a mi derecha, a mi izquierda, o darles lugares de importancia, galardones importantes. No, depende, dijo Jesús, de mi Padre Celestial. ¿Sabe por qué? Porque Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios conoce la intención con lo que lo hacemos. Dios sabe cuando servimos cómo lo hacemos. Voy a servir para que no hablen, voy a servir para que me miren. Y también Dios conoce cuando lo hacemos para Él. Nosotros no lo podemos distinguir, pero Dios sí. Por eso Él es el que va a dar la recompensa. Amén. ¿Queremos recompensas del Señor? Claro que sí. Si alguno me sirve, dice Juan capítulo 12, versículo 26, diciendo Jesús estas palabras. Si la abre usted su Biblia conmigo. Si alguno me sirve, sígame. Oiga estas palabras. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirviere, oiga estas palabras de Jesús: mi Padre le honrará. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Hermanos, no habrá regalo más grande y más maravilloso. No habrá galardón más maravilloso que compense más lo que nosotros hemos hecho en la obra de Dios que vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo eternamente y para siempre. ¿Cuántos quieren vivir al lado de Jesús? No podemos nosotros estar diciendo: yo allá en una esquinita, Señor, allá en una esquinita me voy a quedar, atrás de un pilar, con tal de estar allá contigo. No. Los que estamos en la presencia del Señor allá, viviendo eternamente y para siempre, todos vamos a ser conocidos públicamente. Todos vamos a recibir la bienvenida y el abrazo de nuestro Señor Jesucristo. No habrá nadie en las sombras, no habrá nadie en la distancia, no habrá nadie en lo oculto. Todos, absolutamente todos. ¿Sabe por qué? Porque dijo Jesús: el que me sirviere, mi Padre, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará, le dará honras. Y vivir al lado de Jesús será el premio por excelencia.
Será el premio más grande que nosotros podamos recibir. Claro, por supuesto, vienen los galardones. Vienen los galardones para cada uno de nosotros. Vienen galardones preciosos, coronas preciosas, puestos importantes en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí podemos estar nosotros. ¿Sabe por qué? Por ser servidores de Él en su reino. Dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Subrayelo en su Biblia si todavía no está subrayado. He aquí, yo vengo pronto. ¿Cuántos creen esa palabra? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a cada uno según sea. No para recompensarlo por lo que no hizo. No para recompensarlo por lástima, pobrecito el hermano. No, pobrecita la hermana de él en algo. No, para recompensar a cada uno según haya sido o según sea su obra. ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué has pensado hacer para servir en la obra de Dios? ¿Hay planes en tu vida de servicio? ¿Hay planes en tu vida para servir? Todos podemos ser útiles. Todos podemos ser instrumentos. Todos podemos poner de nuestras capacidades, habilidades, de nuestros dones para servir en la obra de Dios. Lo que sucede es que a veces, hermanos, nos hacemos creídos con Dios. Con Dios, no con el pastor. No, con Dios. Nos hacemos creídos con Él. Pero esa fórmula no funciona. La fórmula que funciona es que mis manos, que mis pies, que mis dones, que mis capacidades, que lo que yo puedo hacer están al servicio de la obra de Dios. ¿Cuántos servidores hay en esta tarde delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos instrumentos útiles se presentan esta tarde ante Dios y le dicen: Señor, aquí estoy yo, listo para servir? Levante su mano en esta tarde y diga: Señor, aquí estoy listo para servir en tu obra. Dele fuerte ese aplauso al Señor.